La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la palabra de Dios. Y en esta noche proclamamos esa libertad sobre nuestras vidas, iglesia. Amén. Toma tu asiento, por favor. Hay una historia que quiero compartir con vos. El Señor me recordaba en estos días una historia que había leído de un abuelo con sus nietos. Y dice que este hombre estaba alrededor de una gran fogata y mandaba a los nietos a buscar leños para prender ese fuego. Y siempre alrededor de ese lugar se juntaban y les hablaba la palabra. Este hombre hablaba con sus nietos y una y otra vez les enseñaba la palabra de Dios. Y les hablaba de la importancia de leer la palabra, de la importancia de hablar la palabra, de la importancia de creer la palabra, declarar la palabra. Y les decía que la palabra de Dios les enseñaba que esa palabra estaba viva, que era poderosa, que era capaz de transformar todas sus vidas, que si ellos creían en esa palabra y vivían por la palabra, iban a alcanzar todo lo que ellos anhelaran, y que iban a llegar a ser esos hombres y mujeres que ellos querían ser. Y uno de sus nietos le dice: pero, abuelo, cuando yo leo la Biblia, lo que sucede es que termino de leerla y no me acuerdo. ¿Cómo hago? Y ahí uno y otro empezaron a compartir lo mismo. Sí, nos pasa que después nos queremos acordar dónde estaba ese versículo que vos nos decías, pero no nos acordamos. ¿Cómo vamos a hacer para poder alcanzar, para poder vivir? Declaramos libertad. En esa libertad, para poder vivir y alcanzar esa victoria que dice la palabra que Jesús ya pagó por cada una de nuestras vidas. Pero, y el abuelo los escuchaba. Y dice que al lado había un recipiente que ellos usaban para poner esos leños todos sucios que iban renovando, los restos que quedaban. Y mientras ellos hablaban, ese anciano le dice a uno de sus nietos: toma este recipiente y anda. Era como un tipo canasto. Imagínate un canasto, iglesia. En uno de los lados estaban los leños sin encender, y en el otro los restos de leño ya sucios, ya gastados, los pedazos. Y dice: toma, anda y trae agua. Trae agua, porque la palabra, y les explicaba que la palabra era como el agua, y que cuando nosotros recibimos nos refrescamos. Y este nietito fue, dice, y volvió, fue al agua. Ellos estaban en un lugar donde tenían el mar ahí nomás, y fue y juntó. Y mientras el nieto volvía, cuando llega al lado del abuelo, el agua se había caído toda. Entonces dice: pero lo que junté no quedó nada, andá y volvé. Y una y otra vez lo mandó a ese nietito a que vaya y que juntara agua. Y estaba frustrado ya, pobre, porque cuando llegaba al lugar donde todos ellos estaban reunidos, el agua se había caído toda. ¿Y cuál es la enseñanza que este abuelo le dio a sus nietos? Esto es como la palabra de Dios. Miren el canasto. Y claro, y todos los nietos miraban el canasto y decían: mi abuelo, está vacío. El agua que fue a juntar una y otra vez, ya no está. Sí, pero miren qué pasó con el canasto.
Y cuando ellos observaron ese canasto todo sucio, estaba limpio, se había limpiado. Y este abuelo les decía que la palabra de Dios, iglesia, Dios me hablaba del poder de su palabra hoy. Y me recordaba esa historia. Vos tenés que creer la palabra, vos tenés que leer la palabra, vos tenés que escuchar la palabra. Y no importa que muchas veces, como este niño fue una y otra vez a querer juntar el agua parecía que se esparcía, pero el agua que juntaba hizo lo que tenía que hacer con ese canasto, lo limpió. Cuando nosotros estamos pasando por diferentes situaciones, Dios me decía hoy, la palabra. En este tiempo, si estás pasando por pruebas, por situaciones difíciles, la palabra es la que va a limpiar tu vida, la que te va a nutrir, a fortalecer. La palabra, venimos hablando, que dice la palabra de Dios, caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y como siempre decimos, si nosotros estamos alineados en Dios, no nos va a tocar. Sí, podemos sentir algún que otro tambaleo, pero no tengas miedo. Porque la palabra de Dios dice ni que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar, iglesia. Amén. Porque todo el que quiera conspirar contra nosotros, delante de nosotros caerá, dice el Señor. Porque Él es el que nos sostiene. Dios es nuestro papá. Él es el que nos sostiene. El otro día el pastor nos enseñaba el efecto de la fe. Cuando tenemos temor, ese mismo efecto que tiene la fe, ese poder, si vos tenés miedo, se traspasa al temor. Y lo que vos temés te va a suceder. Por eso es tiempo de buscar a Dios, tiempo de permanecer alineados en su palabra. Cree a la palabra. Lo que Dios dice que va a ser, eso será hecho. Tenemos que creer en este tiempo, levantarnos como hijos de Dios y decir, todo lo que está aconteciendo en mi casa no va a entrar, en mi hogar no va a permanecer, en el nombre de Jesús. Y con la autoridad, como hijos de Dios, creyendo esa palabra, poner por delante. Y esa palabra se va a ocupar de hacer en tu vida y en la mía lo que tenga que hacer. Vos leé, vos creé, vos declará, vos escuchá con atención, porque Dios nos habla todo el tiempo. Tenemos que prestar atención y después despreocupate. La palabra por sí sola hace lo que tiene que hacer. Amén. Vamos a prepararnos para decir, Señor, vamos a ver tu gloria. Señor, tu palabra nos enseña que si nosotros ponemos por obra tus principios, si nosotros te damos a vos el primer lugar, todo lo que anhelamos vendrá a nosotros. Dice la palabra, por añadidura. No vas a tener que correr detrás de las cosas que anhelás, sino que las cosas que anhelás, cuando vos pongas a Dios en primer lugar, te van a ser añadidas. Van a venir hacia vos sin necesidad de tener que ir corriendo detrás de ellas. Amén, iglesia. Papá, en esta tarde, gracias. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra, esa espada poderosa. Y queremos en esta noche levantar la espada de tu palabra, Señor, y declarar en el nombre de Jesús, para esta casa, nuestra familia, declaramos prosperidad,
abundancia, multiplicación. En el nombre de Jesús, tu palabra nos enseña que todo lo que atamos en la tierra es atado en el cielo. Ahora en tu nombre, Jesús, atamos a todo espíritu de temor, de incredulidad, de miseria, de pobreza, de escasez, y lo echamos fuera, fuera de nuestras vidas, fuera de las familias en esta noche representadas, en el nombre de Jesús, y desatamos bendición, prosperidad, abundancia, multiplicación. Desatamos puertas abiertas, trabajos, Señor, trabajos con horas, Padre, con horas que nos permitan servirte, con sueldos que nos permitan vivir una vida, Señor, victoriosa, poder convertirnos en sembradores, Señor, sembradores de tu reino, para cosechar en abundancia. En esta noche, iglesia, declarate bendecida en victoria. Declarate poderosa porque tenés esa palabra poderosa. Toma esa espada en tu mano y levantala todos los días de tu vida. Padre, gracias. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.